Cuando pasé yo, lancé la bola con los ojos cerrados y 7 puntos. Luego, media moñona. No lo podía creer. Era el golpe de suerte de la tarde. Vino el turno de Parra y canal. Eso nos daba una pequeña ventaja, pero seguía Gomas y la esperanza se disiparía momentáneamente. Cuando iba a lanzar, la bola se le resbaló sobre su pie izquierdo, haciéndole perder el equilibrio y caer sobre el brazo derecho. Detuvimos el juego y entre mi papá y Omar lo llevaron a la enfermería. 10 minutos después regresó con una férula en el brazo. Eso lo sacaba del juego. Cuando somos niños, queremos ser adultos. Y cuando somos adultos, queremos ser niños. Pero esa magia de volver a ser niños se puede recuperar mediante la literatura infantil. Hoy, nuestra invitada nos trae eso, literatura infantil. Yo estoy seguro que todos recuerdan la lámpara de Aladín, ¿cierto? Pero, ¿saben sobre la lavadora mágica? Esa también se puede frotar, quizás con un paño. Un cordial saludo para todos los que están conectados en este momento por CCM Televisión y también para los que nos verán por las plataformas digitales. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos. Soy Jonathan Giraldo y hoy voy a permitir ser niño otra vez. Quizás no muchas volteretas, no se lo aseguro, pero sí voy a volver atrás a recordar ese niño, ese Jonathan de niño. Hoy nuestra invitada es profesora, madre, docente, profesional, con una especialidad y un magíster en escritura creativa. Pero no soy yo el que voy a hablar de ella, es ella la que nos va a contar sobre su vida. Constanza, bienvenida a nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación y para que entremos en calor, en situación con todos los televidentes, cuéntenos quién es Constanza Martínez. Bueno, gracias por la invitación, Jonathan. Bueno, ¿quién es Constanza Martínez? Una niña inicialmente que aprende a leer muy rápido porque el papá le contaba historias sacadas de un libro de cuentos de una colección que había muy famosa, un tomo del mundo de los niños, que no sé si tú lo alcanzaste a conocer, que era un libro donde había cuentos de todo el mundo. Él tomaba el libro, empezaba a leerlos la historia de los 7 cabritos, pero esa historia tenía la tienda del barrio, tenía los amigos del barrio, metía personajes de la cotidianidad, entonces nosotros sospechábamos que él no estaba leyendo. Y a mí me encantaba escuchar a mi papá, nos leía antes de mandarnos a dormir, o sea, nos lavábamos los dientes, empijamados en la cama y el cuento. Y de ahí empezó mi goma por leer. Y aprendí a leer muy joven, de 3 y medio, 4 años ya leía, para darme cuenta si esas historias eran las que estaban en el libro o mi papá nos era cuenteando literalmente. Y pues, oh sorpresa, mi papá contaba la historia según su maña, digamos, Creada la propia versión de él. Y nunca correspondía a lo que decía el libro. El libro era precioso y la versión era muy linda, pero él se inventaba una historia donde los cabritos éramos nosotros y el lobo compraba la harina en él. Entonces, esa niña siguió con el amor por las historias y siguió leyendo y siguió escribiendo. Me gané el primer concurso por allá como a los 7 años, que ni me acuerdo de qué era el cuento. Después me pasó una cosa con la lavadora, por eso la lavadora es protagonista de una de mis historias, y es que mi primer cuento de terror lo escribí como a los 11 años, se llamaba La espada de Winston o algo así. Era una espada maldita que mataba a todo el mundo, como habíamos leído a Edgar Allan Poe, pues yo empecé a escribir historias de terror. Y era basquetbolista, entonces me metí el cuento al bolsillo de la sudadera, jugué todo el día, llegué a mi casa, mi mamá, uniforme, entonces le pasé mi sudadera y, oh sorpresa, el cuento estaba ahí. Se metió a la lavadora y murió el cuento. Salieron los pedazos del papel y la tinta pues regada. O sea que no se volvió a recuperar ese cuento. Ese cuento quedó, intenté volverlo a escribir y no me salió la historia como yo. Es que estaba buenísima y la historia era súper miedosa y la gente se asustaba leyéndola, entonces no volvió a quedar igual. Y desde ahí la lavadora se volvió la antagonista. No, y se volvió un personaje de mi vida porque en varias ocasiones en la lavadora pasaban cosas raras. La otra cosa es que teníamos una historia con ya mi hijo, ya grande, el chiquito y yo grande, pues, que se aparecían los fantasmas en la cocina, se nos caía la luz, eran cosas raras, sobrenaturales, y una de las protagonistas volvió a hacer la lavadora. Y cuando éramos niños, mi hermano tenía tal vez 6, 7 años, tenía 8, me dio porque jugáramos al platillo volador con la lavadora. Y pues mi hermano se metió y claro, se pegó. Eso no lo hagan en la casa, jamás. ¿Dentro de la lavadora? Dentro de la lavadora, a ver si podía dar vueltas y poder cambiar de dimensión. Era un poco el juego nuestro, pues viendo justamente Volver al Futuro, que pues si un carro puede hacer eso, ¿por qué no la lavadora? No, pues no se lo recomendamos, salió muy magullado, pero de ahí quedó
esa historia en la cabeza de cómo cambiar de dimensión con una nave que está en la casa, ¿no? Eso, pues, y en suma es eso, una niña que cuenta historias, que le gustan las historias, que toda la vida ha leído literatura y le apasiona, que le encanta el cine de ciencia ficción, de fantasía, gomosa de Harry Potter, de Roald Dahl, que pues no sé si ustedes pues, obviamente han leído Charlie la fábrica de chocolates o han visto la película, de Michael Ende, que hizo una obra muy bella que se llama La historia sin fin, la historia interminable. El Principito también hizo parte de esas lecturas. Entonces, una niña que lee, que canta porque le gusta mucho la música, pero que es muy tímida. Entonces, como que esa mezcla de timidez con música a veces no, y cantante, pues es complicado. Por eso termina ganando la escritora. Entonces, Constanza, ¿cuál es la importancia de que un niño crezca desde la literatura, desde esos cuentos que le dan sus padres, a uno que no tuvo ese privilegio o ese suerte, por decirlo de esa manera? Pues yo tengo dos miradas, una de niña, que yo tengo un papá, gracias a Dios, sigue por ahí en el mundo, que es muy dado a contar historias. Mi papá le encantaban las historias, él es de un pueblo, del Líbano, Tolima, y él le pasaban muchas cosas de niño, muchas, que eran muy locas, o sea, se le caían los zapatos, se le iban a la alcantarilla, se le perdían las cosas que tenía que comprar en la tienda, se le regaba la leche de la cantina, tenía una cantina gigante, bueno, le pasaba de todo, se quedó encerrado en el cine, se quedó dormido. Entonces todas esas historias, no tanto los libros en un principio, sino las historias habitaban mi casa. Lo mismo mi abuela materna contaba unas historias buenísimas de cuando era niña y cuando Bogotá, porque nosotros vivimos en Bogotá, el río Bogotá estaba limpio y cuando ella nadaba en el río, pues eso es imposible, eso ya no se puede, cuando había lago y había patos y cosas que ya no existen. Entonces esas historias de lo que ya no existe empezaron a habitar la casa. Y lo otro fue lo fantasmagórico. En mi casa pasaban cosas raras en el patio, o sea, sonaban cosas, había gatos negros que caían del techo, o sea, cosas raras. Entonces eso también fue nutriendo esa imaginación de niños nuestra. Eso, la niña Constanza. Cuando fui joven, adolescente, me gustaba mucho leer poesía, y poesía romántica, dramática, de oh niebla que llegas y te llevas, o sea, Silva me parecía maravilloso y pues además recorría las calles donde estaba el poeta maldito bogotano, pues. Leía poemas también de Jorge Loredo Ortiz, que era un poeta romántico, así, pues, del desamor. Entonces, como que eso siempre se conectó conmigo y descubrí a Mary Shelley, descubrí a Frankenstein, y siempre ha sido mi libro favorito gótico, más que Drácula, Frankenstein. Okay. Y más porque lo escribió una mujer, pues, en la época que le tocó y como le tocó hacerlo, ¿no? Y ahorita, pues, está en furor con la película nueva. Y ya siendo profesora y mamá, la película de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro, que es maravillosa, y además que es un churro. O sea, ese monstruo está como, no sé. Un monstruo bonito. Bonito, que eso es muy raro, porque el monstruo es feo, o sea, muerde, acababa, es verde, guácala. Este no, este es divino. Entonces, chistoso ver un monstruo bello, pero bueno, está bien en su versión. Y el actor es muy buen actor, además. Pero se me fue el hilo. No, íbamos en la niña que fue niña, que fue adolescente y que fue mamá muy joven. Y yo a mi hijo le respondía sus cosas, sus dudas y esto, contándole historias. Entonces, mamá, ¿qué pasa con las medias que se pierden? No, mi amor, es que un duende viene y tal, y yo le echaba toda la carreta. No, que el ratón Pérez, eso era un acontecimiento, le hacíamos toda la escenografía, le poníamos un tren que llegaba Pérez que en el tren. Bueno, eso era toda la tramoya para que él se creyera el cuento de Papá Noel. Y él, yo sé el método científico, a mí no me engañan. Entonces, era muy gracioso tener un hijo descreído, ¿no? Con una mamá pues llena de fantasías. Y ya siendo maestra, ya siendo profe de literatura, pues volví a conocer la literatura infantil desde la mirada del adulto, ¿no? Entonces, cómo Roald Dahl se burla todo el tiempo de los adultos y nos ve como esos monstruos fastidiosas, brujas que no tienen pelo y son calvas y que quieren matar a los niños o convertirlos en ratones. Entonces, es muy bonito eso porque pues es la fantasía ya vista por la mirada adulta y ver que esa niña sigue ahí y sigue hasta ahora, ¿no? Ya mucho tiempo después, y que los niños se contagian de esas historias. Y lo bueno de ese contagio es que hay esperanza, porque las historias para niños, contrario a muchas otras historias, a pesar de ser tristes, porque muchos hablan de niños huérfanos, Pinocho es huérfano, pues casi todos son pues niños abandonados, solitarios, pero le generan esperanza de poder vencer al destino a los niños, que eso hoy en día es muy complejo, porque es una época muy voluble, muy difícil, llena de tantas influencias, de pues todo este miedo de que la guerra mundial viene, bueno, todas estas cosas horribles que pasan y que uno siente que no hay salida.
la fantasía permite que haya un desfogo, un descanso, un alivio a ese dolor y que haya esperanza. Y para mí eso es principalmente, pues, es el fin de la literatura, no solamente para niños. La literatura lo que hace es darle a uno un espacio, un universo distinto donde respirar, que es difícil en un mundo contemporáneo como el nuestro, como tan complejo y tan difícil. Que incluso estaba pensando que muchas personas dicen, no, la literatura infantil es para niños, la literatura infantil se escribe para niños, pero realmente un adulto también puede entrar en esa magia, en esa fantasía, y creo que también es viable. Lo que pasa es que la ecuación está mal. El tema no es que sea para niños como si los niños fueran una cosa ya que se quedó en el fondo del mundo y cuando uno crece no es niño, sino que ese niño se va llenando de otras cosas y va creciendo y va llenándose de nuevas preguntas. Entonces el niño sigue ahí, o sea, el Jonathan que tú mencionabas ahorita que jugaba carritos y tal, ahí sigue. Lo que pasa es que, claro, al vivir la experiencia humana y al seguir, andar por la vida, te llenas de muchas experiencias que te indican que ser inocente no es tan bueno, que la avispe, ¿no? Que venga, yo me aprovecho de, o me van a hacer daño porque ya me hicieron daño, porque, no sé, tuve un novio que me dejó entusada o novia, en fin. Entonces, eso va llenando el corazón de corazas. Pero ese niño sigue ahí, esa niña sigue ahí, pienso yo. No es el nunca jamás de Peter Pan, que los niños quedan ahí y nunca crecen. No, el problema es que eso es un daño que le hacemos a los niños crecen, claro que sí, pero el alma, el corazón, esa sustancia que está dentro nuestra sigue siendo inocente y sigue queriéndose enamorar. El adulto no se enamora el niño, ay, que mire la arruga del cachete tan divina. Eso es pura ficción, o sea, uno se enamora de lo que se imagina que es el otro, y eso es del niño que llevas dentro. Entonces no es que haya libros para niños y libros para adultos, sino que hay libros que recuerdan esa inocencia y esa dulzura, y a veces recuerdan la sombra también de ser niño. Hay niños crueles, niños que matan animalitos, niños que son tremendos. Hay autores que hacen historias también sombrías de los niños. Está Toy Story. Bueno, Toy Story con su oso maloso, ¿no? Pues que existen, o sea, existe también la sombra, así como existen seres luminosos en el mundo. Y lo otro es que nos llenamos de condicionamientos y creemos que todo vuelve a hacerse imposible, ¿no? Que empieza a volverse imposible lograr los sueños. Y ahí es donde nos quedamos sin lograr los sueños. Porque claro, si yo no creo que esto va a pasar, pues yo mismo hago la profecía para que no pase. Tal cual. Y terminamos amargados y aburridos y tristes porque lo que hacemos es protegernos todo el tiempo. Y la literatura infantil logra una cosa muy linda y es diluir esa armadura, ¿no? Esa armadura del adulto. Yo tengo que ser una persona seria, yo tengo que ir a la oficina de tal a tal horario, yo tengo que cumplir con ciertas metas, tengo que ser millonario, en fin, cualquier tipo de meta. Como lo decía el Principito, el que cuenta estrellas, pues ¿para qué cuenta las estrellas? Están ahí, o sea, no, pues que tengo que contar porque es que si no, no soy adulto, ¿no? Y cosas, y el pobre borracho que está deprimido y siempre tiene que beber, que es mucho lo que ocurre con nuestras heridas, que las sanamos mal, ¿no? Si nosotros le diéramos más vuelo a la imaginación y sanáramos desde ahí y reconstruyéramos nuestra historia, la vida sería más amable para muchos. Entonces se nos olvida que el nunca jamás también es para todos. Se nos olvida que el armario de Narnia está ahí. Y en este caso, que la lavadora puede ser una nave espacial o puede ser una nave que viaja en el tiempo, como en el caso de mi novela, primera novela, que se llama James no está en casa, que habla sobre una lavadora que recibe un componente mágico que se hizo con los restos de la lámpara de Aladino. Constanza, yo sé que muchos están allá también intrigados y quieren conocer la historia, pero todavía no les vamos a dar ese privilegio. Eso fue un pequeño spoiler para que sigan aquí pendientes de nuestro programa Volando entre Letras, donde estamos conociendo la vida y obra de nuestros autores, para que cuando leamos las obras podamos atar esos cabos y entendamos de dónde vienen esas letras. Pero antes de entrarnos en ese mundo mágico, que era lo que decía al principio, cuando somos niños queremos ser adultos, y cuando somos adultos nos damos cuenta de todo eso, contar que yo quiero ser un adulto responsable y todo eso, y dices, ay, no, yo no quería eso, yo quiero volver a ser niño para seguir jugando y en esa tranquilidad. Pues yo qué pienso, yo nunca he querido ser un adulto responsable, la verdad, me ha tocado serlo, por supuesto. Horrible. No es horrible, lo que pasa es que como que el sistema del mundo está lleno de cubitos, uno lo meten en cubos todo el tiempo. Y si uno se deja meter en los cubos, termina cuadrado y tieso. Y me parece que salvar a esa niña interior ha sido mi causa de toda la vida, o sea, pues porque yo siempre he estado en el ámbito artístico, pues canto, y el tema de la música también lo mete a uno, estaba en escenario haciendo personaje, pero lo que más me emociona es contar historias y que los niños se emocionen y digan, oiga, es que esto puede pasar en mi casa.
Y eso es una cosa que es maravillosa. Los papás cuando leen con los niños, porque uno dice, el niño lee, no, el adulto le lee al niño y es el que primero pasa, el primer sedazo de una obra literaria para niños es el adulto papá o profesor, y ese adulto es el que se enamora de la obra y se la vende entre comillas o lo encarreta al niño. Entonces ese adulto que se encarreta es el niño que vuelve y aparece. Y dice, ay, qué emoción esto, no tengo que mostrárselo al otro niño que es mi hijo o mi alumno o el sobrino o mi nieto o lo que sea, y ahí vuelve la magia, porque la magia nunca se va, ni es que no exista, sino que pues lo olvidamos. Es como el camino de Hansel y Gretel, ¿no? Que las miguitas se las come el pajarito, pero ahí está el camino, o sea, y si nosotros se nos olvida el camino, pues nos volvemos seres muy hartos, muy llenos de cubitos, metidos en cubos todo el tiempo. Y ¿no? toda esta emoción de la literatura infantil fue lo que te motivó, te llevó a estudiar la profesión en literatura. No, yo cuando me gradué del colegio empecé a estudiar zootecnia. Quería ser veterinaria, algo con animales porque me encantan. Tenía 4 gatos, mis 2 gatos mayores ya fallecieron. Esta semana falleció uno, que eso fue terrible, que está en el libro. Okay. Fito se nos murió antier. Pero siempre el amor por los animales ha estado y por las plantas. Y yo tengo un montón de suculentas, pues en mi casa eso parece un jardín de misterio porque son todas torcidas, pero bueno, ahí están. Pero tuve una gran profesora de literatura en el bachillerato, dos grandes maestras que me enamoraron de la literatura y yo decía, no, yo quiero ser como ellas cuando sea grande. O sea, no quiero hacer eso y cuidar mis animales y tener mi granja de gatos, perros, pollos, que no he podido tener. Tengo los gatos sí, pero la granja todavía no. Ahí vamos. Entonces empecé, y la ciencia siempre me apasionaron. Entonces era esa mezcla tan loca entre la ciencia y los descubrimientos científicos y la magia y la alquimia y como todo ese saber antiguo que había sobre el mundo. Y yo leía un montón de libros sobre la Edad Media y sobre los magos, y a Merlín lo conocí como de 12 años y una goma con las novelas de caballería. Pues imagínate una niña leyendo novelas de caballería a los 11 años, porque me castigaban en la biblioteca, además me echaban por necia, vayas para la biblioteca, y yo, bueno. Ese no es un castigo. No, yo feliz, yo me hacía Claro. castigar en la clase de matemáticas para que me echaran en la biblioteca, que eso también sale en el libro, y que no es Gabriel, sino soy yo. Gabriel es el personaje, pero soy yo que me echaban, y yo decía, no, échenme todas las veces que quieran, hasta que ya se dieron cuenta que era que yo no quería entrar a matemáticas, entonces para la clase. Ah, ya le sacaban del castigo y vámonos ahora sí para el verdadero castigo. Me pillaron porque no le entendía nada al profe o a la profe que me tocara. Yo decía, ay, que esto es chino avanzado, qué pereza. Y me iba bien, pero yo era muy inquieta, no me podía quedar quieta nunca. Entonces, la literatura, lo vuelvo y repito, para mí era la única manera de que yo me quisiera quedar quieta, era leyendo. Pero de otra manera, yo estaba en la cancha, estaba trepada a un árbol, estaba en cualquier lado, menos en donde tenía que estar, metiendo la cucharada en todas partes. Y creo que eso es ser niño. O sea, el niño no está hecho para sentarse en un apartamento a jugar Play toda la vida. No, eso es un invento contemporáneo. Incluso yo pensaba, los juegos antes de video eran muy divertidos porque se acababan. Uno terminaba Pac-Man, se lo comían y 3 veces, chao, no hay más. Y se puede ir a jugar cualquier otra cosa. En cambio, hoy en día a un niño lo ve uno ahí y nunca termina. Reiniciar y se queda siempre reiniciando. el juego vuelve y vuelve. Eso es una adicción, eso ya no es sano. El parque ya no existe para los niños. O sea, ahora tienen máquinas para hacer pesas, o sea, nada para jugar. Ya los niños no juegan con cubitos de madera. Yo jugaba con cubitos de madera feliz. Mi papá pues hace muebles, entonces con los cubitos y la viruta, que nos inventábamos con mi hermano, 1000 cosas. Aprendimos a jugar ajedrez y jugábamos de unas maneras loquísimas el ajedrez, piquis con los peones. Bueno, tantas cosas. Hoy en día un niño, tú lo pones en el mundo natural y se pierde, no sabe qué hacer, se desespera y dice estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Entra en una ansiedad. Le da ansiedad, le da desespero, no mamá, préstame mi Play. Ajá, y uno dice, el celular, que es la única manera que puede estar tranquilo. Y es una tragedia que viva eso los niños, porque claro, el mundo está hecho para adultos, los espacios no están habitados por niños y por lo tanto pierden el sentido para los niños. Entonces claro, y después dicen, ay, pobres niños, no están aprendiendo a leer, pues obvio. Pues porque no están en el mundo natural, que es el que nos corresponde inicialmente. Uno va después a las abstracciones, pero necesita parque, necesita mugre, necesita agua, ir a pescar. Lo que hace un niño, por ejemplo, en los pueblos de acá, que son chéverísimos, es que puede el niño ir en bicicleta donde quiera. Eso en Bogotá era imposible. O sea, pues ahí todo lo atracan, se lo roban, ¿no? Y eso hace falta. Hace falta que el espacio sea habitado por los niños. Eso lo dice un filósofo y pedagogo italiano, Tonucci. Tonucci dice, la ciudad debería tener
espacios para los niños y que un niño fuera un ciudadano, pero el niño no es ciudadano, está atrapado en su casa. Y eso lo cuenta la novela también, que después vamos a hablar de ella, y es como los niños están atrapados en cubos, otra vez cubos, pero entonces nosotros les provocamos eso como adultos. Ay, tome la tablet para que deje de fregar. ¿Y el mundo qué? Las flores, el parque, lo que le enseñaron al abuelo, cómo recoge uno las zanahorias, de dónde sale la leche. No sale de la nevera, sale de la vaca, pero el niño no sabe eso hoy en día. Por eso muchas personas dicen que a veces cuando uno crece en el campo es una de las infancias más maravillosas. Claro. Porque está uno allá recogiendo, tirándose, dando volteretas de todo. Y descubriendo y dándose cuenta cómo es la vida. O sea, si uno ve nacer un ternero, ya, no tiene que ir a preguntarle a Wikipedia o a lo que sea cómo nacen los niños. O sea, pues está ahí la vida. En cambio, un niño hoy en día... Yo me acuerdo que alguna vez fui a un colegio en prekinder a preguntarles a los niños cosas, porque fui con el otro libro, y los niños les decía, ¿de dónde sale la leche? No, profe, de la nevera. Pero, ¿quién la fabrica? No, Alpina, o bueno, cualquiera. Volanta, bueno, qué sé yo. Y los niños como, esa era una pregunta muy loca, ¿por qué nos preguntas eso? Es obvio que sale de ahí, de las cajitas esas de tal. Cuando yo les decía que era leche de vaca, se desmayaban. ¿Cómo así? ¿Qué hablan en el Amazonas? No, inglés y francés y alemán. Y yo... pues no, ni idea, estos niños no saben en qué mundo viven, pero no es culpa de ellos, somos unos adultos enajenados, trabajando todo el tiempo en un ciclo que nos está matando, y niños solos, cuidados por los perros, los gatos y la lana. Entonces, o por el infinito, porque no hay nadie en casa. Entonces, eso hace que no haya, pues claro, ¿cómo voy a creer en la magia si nadie me enseña que existe? Y sin magia la vida es muy aburridora, pues no tiene ningún sentido uno estar aquí diciendo, sí, mañana me muero y soy fertilizante. Pues no, eso es horrible pensarlo. Y así, no sea, así realmente la ciencia demuestre que sí, aunque la ciencia ha demostrado lo contrario, que la fantasía y todo esto que soñamos es lo que ahora hablan ellos como que cuentan que es la física cuántica. Entonces miren que sí, la ciencia también llega al mismo punto, somos seres hechos de una cosa rarísima. Que incluso el inconsciente que trabaja más es de noche cuando estamos durmiendo, porque ya estamos no pensando de pronto en esa realidad, en esa parte laboral o en esas cosas. Pero lo triste es que hasta soñamos trabajando. O sea, es tan horrible que yo me acuerdo de profesora. Sin pago. Yo soñaba calificando examen. Yo decía, uy, no, si esto va a ser mi vida onírica, pues qué fastidio. Entonces leía antes de dormir para que no me pasara eso. Yo decía, bueno, tengo que desconectarme de mi trabajo, me va a chiflar. Pero tristemente los adultos soñamos con el trabajo. O sea, no tenemos otras cosas en que soñar, que es muy triste eso. O soñamos cosas que nos hacen daño. Entonces, pues... Que todo eso se transforma. Pueden ser esas cosas que nosotros vemos en la realidad, que posiblemente sean buenas, pero en ese inconsciente las transformamos y se transforma y se vuelven en pesadillas. Pero las pesadillas son necesarias también, porque la vida tiene sombras y esa manera el inconsciente limpia cuando te dan pesadillas, porque saca la sombra, saca lo que te estresa, lo que te angustia, lo que te da miedo, y lo convierte en algo que es inofensivo. El sueño no te va a hacer daño, no se va a salir Freddy Krueger de verdad a acabarte, no. Eso es una ficción. Solo se sufre en ese momento mientras está en la pesadilla, no sé, hasta que se tal venga este tipo y me lleve los sueños. No, eso no va a pasar. El sueño es inofensivo y la manera como la mente se limpia es justamente así. El problema es cuando nosotros queremos volver el mundo real esa sombra. Entonces uno dice, no, pues... Y pues siguen saliendo personajes horribles como los que han salido en la prensa en estos días. Internacional, no voy a hablar de eso porque para que darle más bombo. Pero sí, o sea, queremos volver el mundo una pesadilla que sí es dañina y que sí es insensata para la vida. ¿Sí? Y satanizamos cosas como el sueño, que yo decía, pues hombre, ay, no es que te da muchas pesadillas, no es que estás poseído, no, es que estás limpiando tu psique, pero nadie te lo dice y te asustan, entonces no. Y el sueño es la cosa más rica que hay, o sea, dormir es lo más rico que puede haber. Eso y comer algo sabroso, digo yo, es muy rico. ¿Por qué lo volvemos un drama? ¿O por qué se vuelve una rutina igual de fea que la vida consciente, ¿no? De tener que dar el círculo, ¿no? Y estar en las cajitas y dar el mismo ciclo todo el tiempo. Que se vuelve así en ese proceso, uno se vuelve como, no sé si has visto una gallina cuando, o sea, uno ve la rutina de la gallina, es sale, come cositas, pone huevos, pone cositas, y es la misma cosa, pero ella no es consciente, entonces pues es relajada, pero nosotros sí lo somos. Entonces como que uno dice, yo voy a vivir como una gallina toda mi vida, pues piénselo, pues no es sano. Sí. Y mi hijo va a tener que vivir lo mismo que yo, no, qué pereza. Eso es bueno porque entonces empezamos a cambiar realidades o empezamos a cambiar la vida, por ejemplo, en tu caso, tus hijos, y tu hijo cuando tenga hijos, y así se va haciendo un hábito diferente porque ellos se van a enfocar en cambiar esa realidad también.
Pues sería lo ideal, ¿no? Que la gente despertara un poco hacia lo que estamos haciendo con los niños. Por ejemplo, hay niños que tienen posibilidades económicas que los papás les tienen la agenda de la tarde llena. Okay. Entonces, ballet a las 2, esgrima a las 3, tenis a las 5, no sé qué, y yoga a las 7 para irse a dormir. Yo decía, eso es un horario de un ejecutivo. ¿Cuándo lo deja por ahí estar sin hacer nada un ratico para que él mismo desarrolle la imaginación? Nunca, nunca. El niño está cansado todo el tiempo, estresado, los exámenes son estresantes, o sea, lo estamos volviendo nosotros otra vez. Ciclos que no paran, no hay descanso real, no hay ocio, se necesita no hacer nada en algún momento, mirar para el techo un día, para imaginarse necesita tiempo también. Eso es bueno. Sí. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa Volando entre Letras con nuestra autora invitada, que realmente estamos aprendiendo mucho, y yo tengo en mente y yo digo, estos estudiantes, estos alumnos que hacen parte de la profesora con su grupito de alumnos la deben de adorar bastante con este pensamiento para ellos, jugar y eso, pero de pronto lo vamos a descubrir después de nosotros llegar de comerciales. Vamos a aprovechar para que ustedes vayan, se tomen algo, para que tomen lápiz y papel, porque ustedes saben que se acerca después del corte comercial. Por ahora vamos a ese corte comercial y ya regresamos. Bueno, y nosotros estamos regresando de nuestro corte comercial, estamos conociendo a nuestra autora invitada, viviendo un mundo maravilloso, magia, vamos allá, después del horizonte a ver qué nos vamos a encontrar. Yo sé que ustedes están ansiosos y están esperando este momento porque ustedes saben qué pasa después del corte comercial y llega los retos, porque yo soy el chico de los retos. Pero algo que siempre les compruebo en todos nuestros programas y es que los autores me aceptan los retos sin ni siquiera conocerlos. Y mire que les voy a comprobar una vez más. Constanza, ¿me acepta un reto? Claro que sí. Porque yo sé que eres de retos y te gusta. Igual, no te preocupes que nuestros retos son muy sencillos. Todos nuestros televidentes que nos siguen episodio tras episodio lo saben, que son detonantes creativos, que son herramientas para ampliar a veces nuestro vocabulario, y ellos saben que después de cumplir con el reto le toman una foto, nos etiquetan como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo para conocer esos retos. El primer reto consiste en que nosotros tenemos unos juegos, de esos juegos que incluso muchos televidentes van a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Cómo se jugaban? Porque son de esos juegos que eran por allá, quizás de los años 90, mucho más, pero es bueno para que lo tengan ahí porque pueden entrar y aprovechemos ahí sí la tecnología y le pregunten a nuestro Google sabio y diga, ve, ¿qué es este juego? Ve, ¿cómo se hacía? Para que lo implementemos. Yo tengo por acá y vamos entonces a esta primera elección, te voy a dar 2, vas a elegir uno y nos va a dar la razón de por qué prefieres ese. Tengo, ¿el puente está quebrado o la golosa? El puente está quebrado. ¿Y por qué? Creo que fue de los primeros juegos que aprendí a jugar en el colegio y era muy emocionante porque la jalada, ¿no? que para romper el puente era pues lo máximo y la caída era divertida, se reía uno mucho con las amigas. Y era un juego grupal, estaba sí. uno ahí entre todos. Ese era el del recreo. Ese era. ¿Piedra, papel y tijera o pasa la bola? Uy, piedra, papel y tijera, lo salva uno de muchas situaciones, con los hijos sobre todo. Cuando dice... Hagamos piedra, papel y tijera, listo, sacas la basura. O cuando me toca a mí, bueno, pues está bien, perdí 3 juegos de 3 rondas, bueno, ni modo. ¿El escondite o congelado? Escondite, congelado. Siempre me pasaba que no me descongelaban, era horrible. Usted, por favor, pasen. Sí, en el escondite uno conocía al noviecito, pues era chévere. Sí. ¿El teléfono roto o la gallina ciega? Uy, el teléfono roto era buenísimo.
porque salían unos mensajes chistosísimos, era muy divertido. Que llegaba al final y uno dice, venga, yo cuando dije eso, ¿en qué momento se transformó todo eso en esa idea así? Sí, eso es muy bonito. Bueno, qué bueno los que están allá en casa, si conocen estos juegos o no los conocen, háganos saber, nos etiquetan en una foto y dice, sí, yo conocí este juego, los jugué o no, le tuve que preguntar a Google cómo se hace eso y nos etiquetan como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo para conocer este proceso que llevan ustedes con nuestro programa Volando Entre Letras. Y ahora sí, viene esta parte divertida que vamos a entrar en esta historia. James no está en casa. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra? Bueno, esta versión del libro es la primera versión que se hizo. Lo digo porque el libro tiene 2 versiones. Esta fue la del premio, se ganó el tercer premio de literatura infantil y juvenil, Barco de Vapor, que era de una editorial SM, que la editorial es muy famosa y es un sello que ha traído muchos autores muy buenos a las aulas y a los corazones de los niños. Entonces yo siempre soñé que mi libro, como yo conocía los libros de la editorial, que mi libro fuera de SM y se me cumplió el sueño. Me gané ese premio en 2009, cuando mi hijo Gabriel, que es el protagonista de la historia, tenía como 9 años. Pero el libro yo lo escribí cuando él tenía 7 años, era mucho más chiquito, ahorita tiene 30, va a cumplir 30. Entonces eso fue hace un ratico. Y el libro que tiene un niño que vive en una casa, en un apartamento pequeño, su mamá le toca tener 3 trabajos para cuidarlo, vivimos en una ciudad gigante, que aquí lo va a traducir a Medellín, pero es Bogotá, con un carro que se va a cada 3 cuadras, el niño va donde sus abuelos porque obviamente toca tenerlo, cuidarlo en algún momento y la mamá le da terror dejarlo con nadie diferente a la familia, entonces él va a veces a donde los abuelos, el papá trabaja como científico en la NASA, que se parece un poco a la personalidad del papá real del niño, y salen los amigos del colegio originales de Gabriel, del Gabriel real, pero de 2 colegios donde él estuvo. O sea, hay una mezcla ahí de historias, más historias mías de niña, y además hay muchas alusiones a libros que yo quiero mucho y que me fueron parte de mi infancia. Por ejemplo, las obras de Julio Verne, está 20.000 leguas de viaje submarino, está el viaje, la vuelta al mundo en 80 días, que me parece fabuloso. Yo soñaba con hacer ese viaje en tren en la India y los elefantes, y bueno. Y pues me tocó esa época del cine de los 50 en televisión, que eso se podía ver Canal A y Canal B, creo, y mostraban las películas de los años 50 de esos libros. Tenía un primo que me contaba las historias de 20.000 leguas, me contó El Castillo de los Cárpatos, me contó Drácula, me asustaba con Drácula, yo me moría del susto. Una niña que a los 11 años... Menos. Sí, porque 9. A los 11 años escribía terror, de que sí, se va a asustar. Sí, porque no, pero sí, soy muy gallina. Yo leí Drácula de día y apenas se acababa el sol, yo cerraba el libro. Me da terror, no leo que porque ya noche. Era hora de salir los vampiros. Porque la mejor... imaginación a mí me gana, a mí el closet me saca historias. Yo tenía terror del closet, debajo de la cama salían monstruos, eso, para mí eso era miedosísimo. Y el patio de la casa era miedosísimo, que era por allá en un hueco, y siempre nos asustaban. Entonces sí le tenía mucho miedo. Me encanta la literatura de terror, pero le tengo terror. Entonces es gracioso. Y yo no veo películas de miedo. A mí pueden decir que es maravillosa, ni loca me las veo. Mi hermano es fanático, pero a mí sí no me gusta. Pero entonces, ¿yo en qué iba? Bueno, ¿qué más hay en el libro? Está El Principito, que es un libro que me gustó mucho. Yo ya leí ya grande, como de 14 años. Está El Álgebra de Baldor, que es un libro que marcó mi infancia y adolescencia porque mi papá es amante de las matemáticas. Y él me dijo, te voy a regalar un libro. Y yo, ay, al fin, me van a regalar Mujercitas, me van a regalar, no sé, 100 años de soledad. No, El Álgebra de Baldor, firmado por mi papá. Y yo, bueno, papi, gracias, pues era su acto más profundo de amor. Mira, esta álgebra te va a llevar y gracias a la álgebra pasé a la universidad, gracias a Dios. Y lo que más me gustaba de ese libro eran las historias de los matemáticos. Entonces salía Ptolomeo, entonces le echaban el carrete a Ptolomeo. Galileo, y Galileo era mi científico favorito, porque Galileo fue el que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y se plantó en decirlo y le tocó morir defendiendo su teoría heliocéntrica. Y además a Galileo no lo dejaron ser músico ni poeta. Él quería ser poeta y quería ser músico, y el papá dijo, ay no, mijo, los músicos y los poetas se mueren de hambre. Igual que hoy en día. Eso le iba a decir, que lo mismo que le dicen a uno, cosa. Mija, mejor cásese bien porque usted de la literatura no va a vivir. Y pues no, yo sí he vivido en la literatura, gracias a Dios, no como gran J.K. Rowling, pero me ha ido bien, no me quejo. Y siendo docente, pues he sido muy feliz. Pero entonces lo mismo le dijeron al pobre Galileo, y Galileo dijo, listo, pues no voy a ser más músico ni poeta, pero sus tratados heliocentristas los hizo en verso. Y en versos muy difíciles, pues para un científico. Todo lo escribió en verso para enredar un poco a los cardenales y que no lo quemaran tan rápido, pobre, no lo mandaran
pelar, pero pues ni modos, terminó muriendo. Vamos entonces a aprovechar que estamos acá en nuestro programa Volando Entre Letras, que solamente pasa aquí, y nosotros aprovechamos la voz de nuestro autor para que nos elija un fragmento de la obra y nos comparta, porque no es lo mismo escuchar las letras de la voz del autor que de mí. Yo no le voy a darle esa misma interpretación. Entonces aprovechamos que estamos en nuestro programa Volando Entre Letras para escuchar las letras en voz del propio autor. El libro, hay un capítulo donde a Gabriel lo reta a duelo, entre comillas, un niño que es muy malvado, que es Gardesable, y Gabriel es malísimo para el fútbol, eso es real. O sea, a mi hijo no le gusta el fútbol, ya me encantaba, yo era futbolista, él odia el fútbol, dice que es deporte de salvajes, y Gardesable es el capitán del equipo de fútbol. Entonces, para evitar que le dieran una tusa, una golpiza, una tunda, él dice, listo, vamos a hacer una 21. Una 21 es hacer 21 golpes con el pie y el balón, sin que el balón se caiga. Pero Gabriel es retronco para eso y el otro dice, listo, ya. Y apuestan un mes de tareas de ciencias y la plata de las 11. Entonces aquí es el combate final, es el duelo de la 21. Y está todo el jardín, todo el quinto grado parado ahí en el patio. A la expectativa. A la expectativa de ver quién va a ganar eso. Y pues obviamente los amigos ya dicen, no, este ya lo mataron. Y de paso a nosotros, que somos amigos de él. Porque hubo una pelea en otro recreo y terminó Gabriel en la enfermería, en que pues tristemente esa es la realidad también de muchos colegios, ¿no? Niños que no aprenden a convivir y no les enseñan a resolver los conflictos sin pelea. Sí. Entonces este es el capítulo 12 del nuevo libro, este es el 11 acá, se llama El colegio y el combate final. Dice, con todo lo que pasaba, había olvidado la pelea con Gardesable. Cuando entré al salón, se me plantó de frente y me dijo, me debe una, García, por su culpa me suspendieron del equipo de fútbol y mi mamá me quitó la mesada del mes. Lo tengo aquí entre ojos, más o menos. Me iba a lanzar el puñetazo directo a mi ojo izquierdo cuando entró mi profe hippie. Me salvé por un pelo, pero sabía que al recreo iba a ser Gardesable, me iba a levantar. Eso era seguro. Durante la clase no puse atención, pensando cómo salir del lío sin perder otro ojo. Pensé en saltar de la reja del colegio y huir, pero eso no era de hombres. Me arrepentí de haber rechazado las clases de karate que mi papá me había ofrecido en vacaciones. Y por último, opté por buscar ayuda. Todos me iban a tildar de sapo, pero yo prefería ser un sapo con un ojo y medio en funcionamiento y no un sapo sin ojos. Definitivamente, cuando uno está de malas, está de malas. Mis amigos me decían que hablara con mi mamá, pero yo sabía que eso iba a empeorar las cosas. No solamente iba a ser sapo, sino además iba a quedar como el niño que se esconde detrás de la mamá. Eso no podía hacerlo. Había que ingeniarse la manera de evitar esa vergüenza. La clase de religión se me hizo cortísima. Cuando faltaban 5 minutos, miré a Gardesable y me hizo ese gesto amenazador. Lo tengo entre ojos, parcero. Pues eso no lo dice el libro. Me dio a entender. Entonces comencé a rezar otra vez el Padre Nuestro. Otero sacó el álbum del Mundial y fue cuando se me ocurrió una idea. Retar a Gardesable a un duelo de 21. Sonó la campana y mis amigos corrieron hasta mi puesto, conscientes de lo que iba a pasar al recreo. Gomas me dio una palmada en el hombro y me dijo, mi sentido pésame. Todos los demás pasaron y me dieron la mano como si no fuera a regresar con vida. Unos minutos después, cerca de la fila, vi a Gardesable con su grupo de secuaces y le dije, Gardesable, antes de que me rompa la nariz, lo reto a una 21. Si usted gana, le doy la plata de mis 11 durante un mes, pero si yo gano, nos deja en paz a mis amigos y a mí por el resto del año. Toda la primaria y el grupo de profesores sabían que yo no jugaba fútbol y era negado para la 21. Me estaba exponiendo a una muerte social, pero no quedaba de otra. Gardesable me miró con sobradez y se rió. ¡Ja! Está bien, García, me dijo. Será divertido comer con la plata de sus 11. Yo empiezo. El que haga más puntos gana, y para que vea que no soy tan ventajoso, si hace 21 le encimo las tareas de ciencias durante un mes. Don Pablo organizó las apuestas. Si Gardesable ganaba, él invitaba a todo el curso un sobre de estampas del álbum del Mundial. Si yo ganaba, él repartía gratis las fichas más difíciles de conseguir. Los niños de primero a quinto estaban rodeándonos. Las niñas que nunca se metían en nuestros asuntos también estaban allí mirando y secreteándose. Algunas me miraban con cara de lástima, otras se burlaban de mí y miraban a Gardesable como a un héroe. Según ellas, era un churro. Yo estaba ahí con mis amigos atrás, cruzando los dedos de la espalda, a la espalda. Hasta el paisa estaba preocupado y no coqueteaba con nadie. Imaginaba a Gomas alistando el hielo porque sabíamos que Gardesable no se iba a conformar con mis 11. Parra se tapaba los ojos para no mirar, mientras Nico y el loco estaban serios, esperando. Otero muy cerca pegaba las láminas en el álbum, tranquilo como si no pasara nada. Mientras que yo no solo estaba a punto de perder mi mesada, sino el poco amor propio que me quedaba. James no aparecía y todos estaban seguros de que Gardesable iba a ganar. Nada podía ir peor.
Uno de los amigos de Gardesable le pasó el balón y comenzó el reto. Y ahí vamos a dejarlo porque yo sé que este fragmento ha sido una gran intriga para que ustedes sigan allá y digan, me quiero leer esa historia de inicio a final. Bueno, y aprovechamos este momento tan eufórico que fue este combate, que ahí está. Vamos a ver qué va a pasar, todavía nosotros sí sabemos qué pasó, pero ustedes lo van a descubrir y vamos a aprovechar este momento entonces para hacer nuestro segundo reto, ¿sí? Vamos para el segundo reto, vamos a aprovechar. Entonces, es muy sencillo, igual que el primero, no hay de qué preocuparnos. Bueno, y una niña que a los 11 años escribió terror, yo creo que me acepta todos los retos así sin pensarlo. Es muy sencillo, le voy a pasar por acá una hojita, unos colores, y el reto consiste de que me vas a dibujar la lavadora. ¿Sí? Vamos a ver esa lavadora y mientras nuestra autora está en su reto, yo voy a aprovechar para recomendarles lo que es el libro de nuestro programa y tengo acá El misterio del gato calcetín de Rogelio Vargas Suárez, un libro también muy interesante que dice Yo soy Sofía y esta es la historia del misterio del gato calcetín. Aquel gatito saltarín que se escondía entre mis piernas, me seguía a todas partes, dormía largas siestas y me despertaba cada mañana para ir a estudiar. Tenemos acá El misterio del gato calcetín, un libro también ilustrado de apoyo para leer a los más pequeños. Libro que pueden encontrar en www.volareditorial.com y también en Busca Libre, El misterio del gato calcetín. Y nosotros vamos a volver aquí porque tenemos un reto bastante interesante y estamos aquí diseñando esa lavadora mágica donde se frotó y salió un personaje que incluso estamos aquí muy pendientes del programa y tenemos por acá una figurita. Constanza, ¿quién es esta figurita que nosotros tenemos aquí exhibida, que ha estado acompañándonos durante todo nuestro programa? Bueno, ese se supone que es James. James es un mayordomo mágico, por eso no se llama James, porque muchos niños me dicen, pero es James. No, este libro se escribió antes de que James Rodríguez fuera famoso. Y James es un personaje inglés, es un mayordomo que fue educado para ser mayordomo de unos grandes castillos y ha conocido a muchos personajes de la historia. De hecho, es el que le enseña a Gabriel muchas cosas de la historia que él no conoce. Entonces, en vez de Wikipedia, James es la Wikipedia de Gabriel. Entonces, no, tú conociste tal. Sí, claro, yo trabajé con él y la NASA. Ah, sí, yo estuve en la inauguración de la NASA. Entonces, es un personaje que no tiene edad y siempre está muy elegante. Siempre está con chaleco, con sombrero, siempre está con el corbatino, la corbata que le combina con todo, se para derecho. O sea, es un personaje que está basado en varias historias. Una, pues, es los mayordomos así típicos ingleses, pero también en el mayordomo de Batman. Y esto porque jugábamos con mi hijo Gabriel, como no, él tenía un maletón del colegio muy grande y yo tenía mi maleta de profe y eso era cargárnosla. Vivíamos en un edificio sin ascensor de 5 pisos, vivíamos en el 5º piso, en el cuarto. Con mis papás vivíamos en el 5º piso, entonces tocaba subirse el morral para arriba y para abajo y él tenía pie plano, entonces sufría mucho caminando. Entonces decía, bueno, llegamos a la James que suba la maleta. James, la maleta. Y Juan, nos reíamos. No está James, no está en casa. Le tocó la maleta a mi hijo, hágale. Había que ir a la lavadora, frotarla otra vez para que James saliera y pudiera hacer este proceso. Muéstrenos a las cámaras ese dibujo, esa es la lavadora que nosotros tenemos también acá. James no está en casa, aquí por acá también viaje, está, ¿no? igualita, volando. Mire. Aquí está volando. Allí está volando y aquí está James saliendo de la lavadora. Esa es la primera escena de la historia. Y vamos a aprovechar entonces porque es una secuencia. Está este libro, después aquí tenemos el nacimiento del canto, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Cómo se desenvuelve toda esta historia en todos estos libros como que les tenemos decía, acá? esta es la versión de que ganó el premio, digamos, de la editorial SM. Ya esa versión ya no existe en el mercado. Ahora, el sello Lo que leo de Santillana retoma la novela. Esto es una historia muy linda porque yo le mandé la segunda parte a la editora, una persona súper querida. Ella la leyó como a los 3 años de que se la mandé. Yo dije, no, pues yo la mandé y bueno. No, y ella me escribió un día, cualquiera me llega un correo, hola, soy fulanita de tal, leí tu novela, me encantó, la vamos a publicar. Y yo, ay, qué bueno, pero te tengo una noticia, hay una versión anterior, o sea, hay una parte 1 y esta es la parte 2. No, mándame la parte 1, le mandé este libro, le encantó y me dijo, no, vamos a sacar las 2. Y se emocionó y bueno. Y este libro se volvió a reeditar, no tengo acá la versión porque se acabaron. O sea, mis propios libros ya no tengo, hasta los míos los presté para un club de lectura precisamente de niños, y está en la editorial Lo que leo, que es digamos, el sello infantil de Santillana, que es una editorial muy grande y que pues está en toda América Latina.
Entonces lanzamos James no está en casa, relanzamos James no está en casa en el 2024. Y eso ha sido pues furor, los niños les ha encantado. Mis exalumnos que eran niños y que salen ahí, me contaron, no, lo volvimos a leer. Tiene un capítulo adicional que no me sacaron en esta, porque esta editorial es católica y hay una escena que para ellos no estaba bien, que pues no es una escena ni de sexo ni nada de esto, simplemente es que el tío hacía yoga y hacía mantras y volaba en una alfombra mágica. Era un poco una emulación de los cuentos de las Mil y una Noches que tú mencionaste ahorita, Ladino, pues que son fantásticos y las alfombras vuelan y en fin, y pues ese no les gustó tanto porque pues hablaba de otras religiones. Obviamente uno respeta la línea editorial de la editorial, pero en este caso lo que leyeron el manuscrito anterior a este y les gustó más. Entonces dijeron, no, vamos a sacarla con ese capítulo que no está, que es muy lindo y además es un homenaje a un tío de Gabriel que falleció muy joven y era el tío que hacía yoga y que, bueno, uno tiene un tío de esos, en todas las familias hay uno, que es como pachamamesco, digo yo. Entonces el que hace los inciensos y el que ora, era médico, entonces era médico bioenergético y le miraba un el aura y las chakras y no sé qué, era un tipo muy querido. Entonces le hicimos un homenaje en ese primer libro, que no salió en esta, pero sí en la nueva edición. Y es la historia de cómo llega James, este mayordomo mágico, a un apartamento chiquito de una familia cualquiera, pues Gabriel no es un niño millonario ni nada, es un niño normal, y una mamá pues que tiene 3 trabajos, trabaja en 2 partes, es profesora de canto y es cantante, entonces le toca andar en el teatro, y los papás que tienen el taller de la madera, entonces pues el contraste de los mundos donde él habita, los amigos del colegio, el gardesable que no lo deja en paz, que eso siempre también hay en colegios, el mismo muchacho complicado, que fue un alumno mío que incluso él se moría de la risa, sí, yo soy el malo de la novela, y él daba entrevistas también, eso era muy loco. Y la segunda parte se llama James en la Galaxia Naranja porque con Gabriel teníamos un lío y es que recién nos fuimos a vivir solos, no teníamos lavadora, entonces tocaba llevar la ropa de mi casa a una cuadra, a la de mis papás, al 5º piso, en una sábana gigante porque no teníamos dónde más meter la ropa y baje otra vez la ropa, no, eso era una cosa insoportable y se perdían las medias. Y en la novela se le pierden las medias, las calcetines naranja que son de James, que es el regalo último que le dio la mamá. Y Gabriel las pierde, o sea, las echa a lavar y las pierde una. Y entonces, ¿dónde van las medias que se pierden? Y en ese juego de dónde están las medias, van a la Galaxia Naranja. Entonces, la respuesta es, van a la Galaxia Naranja. Pero para llegar a la Galaxia Naranja hay toda una vuelta que hay que hacer, y entonces hay que montarse en la máquina, y la máquina tiene un graduador de épocas, como el DeLorean, el de Volver al Futuro, pero se daña, o sea, tiene un pequeño fallo, y en ese pequeño fallo es que se van las medias. Entonces es un fallo temporal, entonces ¿cómo hacemos para volver a retomar el camino que tomaron las medias, los borradores, los lápices que se pierden, las llaves, que también van allá? Pero también la Galaxia Naranja es el sitio donde van los amores, las personas que amamos y perdemos, que se van de esta dimensión. Entonces allá los encontramos gracias a las memorias y al recuerdo. Entonces Gabriel vuelve a encontrarse a ese tío que hacía yoga y mantras aquí, se lo vuelve a encontrar en la Galaxia Naranja. Y James vuelve a recuperar a su mamá y encuentra no solamente las 2 medias que se le perdieron, sino todas sus medias de la infancia que se le han perdido. O sea que también tiene un final feliz. Sí, pues mi idea es la misma de Jane Austen, o sea, Jane Austen decía, las mujeres vivimos muy mal y siempre el final es trágico y tenemos el novio más perro, en fin, qué desgracia. Las mujeres van a tener un buen marido, van a tener plata, van a ser felices. Y en mi caso yo digo, los niños tienen unas vidas a veces terribles y un abandono absoluto, a un abandono en riqueza, que es peor. Y yo decía, no, tienen derecho a que el mundo sea más amable con ellos, o sea, estamos en una época donde nada es amable y yo quiero que mis niños que lean los libros sientan esperanza. Entonces los finales de las historias pasan cosas tristes, sí, porque no hay que negar la otra parte de la vida, pero siempre hay esperanza de que las cosas van a ir bien, o sea que uno al final busca y resuelve y la vida fluye. Esa es la idea. Qué bueno, entonces vamos a aprovechar este espacio para que le hagamos una invitación a todos los que nos están viendo para que se animen a leer tu libro, tus libros y que conozcan toda esta historia. Pues James, él nació como mi hijo tenía 7 años, o sea, como 25 años, 20 y punta, 27 años tiene este libro, el primer manuscrito. Y lo leyeron los alumnos de segundo, porque era más o menos para esa edad, de una amiga mía que era profe. Entonces se los leyó y los niños me hicieron retroalimentación, me mandaron notas, etcétera. Fue este. Después, cuando ya publiqué este libro, el ilustrador se llama Roger Icaza, que es un ilustrador muy famoso latinoamericano, ecuatoriano,
Y yo no lo conocí. Él hizo la portada, nunca nos vimos. O sea, todo esto fue por internet, pues las cosas del internet. Y alguna vez yo le escribí agradeciéndole, oye, muchas gracias por la portada de mi libro, ta, ta, ta. Él no, él muy querido, ta. Y me dijo, oye, ¿no quieres hacer otra historia? Es que tengo que hacer un libro sobre América Latina y no tenemos un libro, una historia sobre el Amazonas. Y yo le dije, listo, hagamos un trato, mándame una ilustración tuya y yo a partir de eso me invento una historia. Y me mandó una ilustración de un niño hindú. Y empezamos a escribir la historia, ta, ta, ta. Pero yo decía, pues es que es un niño hindú y el que necesitamos es que sea amazónico. Entonces empezamos a conversar y nació este libro que está acá, que se llama El nacimiento del canto. El canto. Que es cómo nace el canto en las culturas amazónicas. Y es que un chamán, que se llama Ícaro Azahar, que es un poco jugando con el nombre del ilustrador, que es Roger Icaza, él es el que crea el canto, a partir de un pajarito azul que se mete en la garganta y se queda a vivir allí porque está feliz, porque el chamán es muy amoroso con la naturaleza. Entonces nace el canto, y pues es la historia de cómo nace. En el cuento original había 2 gatos, eran mis 2 gatos que fallecieron, pero dijimos, no, gatos en la selva amazónica pues no hay, entonces no, pongamos que son serpientes. Ni un gato salvaje. No, había jaguares porque el chamán se convierte en jaguar, siempre los gatos van a estar en mis cuentos, porque yo amo los gatos, además como son seres bellísimos. Y en esta historia el chamán se convierte en jaguar, entonces bueno, ahí quedó el gato. Y dije, no, pues como no pueden ser gatos, porque pues, es muy raro que haya 2 gatos en una maloca, que sean 2 serpientes. Entonces él toca la flauta y las serpientes bailan, y de pronto llega el pajarito del canto y empieza a cantar y las serpientes nos van a quitar el puesto. Este va a ser el favorito. Entonces el pájaro, para no armar problemas, termina metiéndose en la garganta y de ahí nace el canto. Y el canto pues invoca a estos seres a bailar y a vivir, a disfrutar la vida. Y son lo mismo, ilustraciones de Roger Icaza, que es un gran ilustrador latinoamericano. Y este está en Pearson, que es una editorial norteamericana con casas pues, en toda América Latina. El libro estuvo en una colección que se llamaba Cielo Abierto, ya digamos que ya eso fue hace muchos años, entonces solo queda este. Solo este. Sí. Es maravilloso. Yo siempre digo, nuestras conversaciones son muy amenas, son maravillosas porque aquí sentimos que el tiempo va volando, que nos llenamos de tanta magia que a veces decimos, venga, no queremos que nuestro programa se acabe porque descubrimos talentos increíbles, historias que merecen ser leídas y bueno, y la magia siempre va a estar presente. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de eso, Constanza, ¿dónde te podemos seguir? Si alguien dice, yo quiero esto, ¿dónde los podemos adquirir? ¿Hay una red social, un número donde podamos contactarte? Yo digamos que tengo una página de autora que es KNS_, escritora, cons, para hacerlo más cortico, es que mi nombre siempre ha sido muy largo, incluso para hacer las planas del colegio era horrible, y la gente me dice Carmenza, Clemencia, Consuelo, entonces para evitarnos cons, más cortico. Entonces es cons, o sea, KNS, escritora en Instagram, y tengo un proyecto de asesorías editoriales y talleres de creación de cuento que se llama Lumus Ediciones Independientes. Entonces lo pueden encontrar como Lumus Mars, marcianos, porque yo hablaba un poco de los lunáticos, también en Instagram. Y el teléfono de Lumus es 317-436-8649. Allí, digamos, yo tengo una oferta de talleres de cuento, de novela y talleres de construcción de canciones, de letras de canciones, porque pues mucha gente me dice, oiga, las letras son tan malas hoy en día que ¿por qué no le dan a un taller de cómo hacer versos bien hechos? Entonces hacemos un taller de creación de canciones a partir de las reglas de la poesía, un poco como para poder justificar también que la gente no olvide cómo se escribe la poesía a lo clásico. Entonces, qué bueno. Ahí está entonces la invitación para adquirir sus libros, las redes sociales de nuestra autora. Ya saben que a nosotros nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo. Constanza, muchas gracias por este tiempo, un tiempo que fue maravilloso y los invito a que no se pierdan ningún de nuestros episodios porque tenemos escritores que inspiran y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.